es que estas personas que creen que Jesús no existió, es bueno que ustedes sepan que componen la minoría de los expertos en el Nuevo Testamento. Es la minoría, porque cerca de un 90% de los eruditos del Nuevo Testamento creen que eso existió, independientemente si son cristianos o no. Porque recuerden que no todos los que estudian el Nuevo Testamento son cristianos. Hay gente que no lo son, que lamentablemente estudian, pero no han podido ver la luz del Evangelio. No han podido ver la luz del Evangelio y la esperanza que hay ahí. Y entonces, eso básicamente, esas personas que creen que Jesús no existió, a veces no son tomadas, estaba leyendo en un libro, como por respeto, como que no son respetadas, porque toman posiciones radicales, posiciones que cuando tú lo evalúas a la luz de la evidencia que tenemos actualmente, te das cuenta que no, que existe tanta evidencia histórica sobre la persona de Jesús, incluso más que cualquier otro personaje antiguo, cuando ustedes lo ven, y lo vamos a estar discutiendo ahora. Cuando ustedes evalúan los registros que tenemos de Jesús y lo comparan con cualquier fundador de otra religión, como Mahoma o Buda, quizás así Confucio, incluso o con Poncio Pilato. Poncio Pilato no fue un fundador de una religión, pero con personajes históricos antiguos, te das cuenta y tú comparas, pero si es que hay tanta evidencia de la existencia de Jesús, incluso como otros. Así que aquellos que rechazan que Jesús existió, lo hacen más por poner excusas ad hoc, porque obviamente si Jesús no existió, entonces no era el Hijo de Dios y por lo tanto pues no hay cristianismo. Quizás habría judaísmo, pero no habría cristianismo si Jesús no existió. Pero ahora yo les puse en el resumen, y quiero que sepan, si ustedes tienen alguna pregunta o algo, ustedes pueden en confianza o aportar algo a la clase sin problema. Yo no me voy a molestar con ustedes para que se haga interactivo la clase. Pues la realidad es que existen varias fuentes que hablan acerca de Jesús, las cuales son extrabíblicas. Y por ejemplo, tenemos fuentes judías que hablan de Jesús, tenemos, y están ahí, fuentes romanas que hablan de Jesús, tenemos fuentes sirias que hablan de Jesús, y tenemos fuentes que son cristianas extrabíblicas que hablan acerca de Jesús. Y la vamos a estar discutiendo una por una. Cuando Jesús murió, como en el 30, algunos dicen que Jesús murió en el 33 después de Cristo, porque Jesús tenía 33 años. Otros dicen que Jesús murió en el 30. La mayoría establecen que Jesús murió en el 30. No sé qué criterio de fecha ellos utilizan para establecer eso, pero se establece, por lo menos un gran consenso, que Jesús murió en el 30 después de Cristo crucificado. Y 7 años después de la muerte de Jesús, hubo un hombre que se llamaba Josefo. ¿Lo han oído? ¿A Josefo? ¿Han escuchado algo de él? Josefo era un judío de los ortodoxos. Él no era cristiano. Y cuando Roma ataca a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, destruye a Jerusalén completo. Eso es bueno que lo sepan. Hubo un emperador llamado Vespasiano que atacó Jerusalén en el 70 después de Cristo y la destruyó. Destruyó el templo de Jerusalén. Y en esos tiempos, Josefo tenía unos amigos que eran judíos. Y cuando los romanos llegan, van a encarcelar a esos judíos, porque los judíos no eran unas personas que no se llevaban con Roma. Los judíos estaban molestos porque en ese tiempo Roma era el que tenía el control en toda la civilización. Era el imperio, era, por decir, la Organización de las Naciones Unidas, era el que tenía el control en esa época. Y los amigos de Josefo se suicidan. En vez de someterse al imperio romano, ya que no pueden hacer nada, se suicidan. Pero Josefo dice, yo no me voy a suicidar, yo me voy a meter con Roma, fíjate, me vendo. Y Josefo, siendo judío, se vendió y se puso al servicio del imperio romano. Y para esa época eso era una falta de respeto para el contexto, el hecho de que un judío tenga que aliarse de esa manera. Y cuando él se hace aliado de Roma, él comienza a redactar obras. Y una de las obras que Josefo redacta se llama Antigüedades Judías. Recuerden que Josefo vivió desde el año 37 al 101 después de Cristo. Esa fue la fecha en que él vivió. Y en esa obra, Antigüedades Judías, él menciona algo bien curioso. Y esa se la acomodé ahí para que la tuvieran. Él menciona a Cristo y también menciona a Santiago, el hermano de Jesús. Fíjense,
La obra manifiesta cómo el sumo sacerdote llamado Ananías se aprovechó de la muerte del gobernador romano Festo. Y él viene y escribe lo siguiente, escribió Josefo, convocó a una reunión, hablando del sumo sacerdote Ananías, convocó a una reunión del Sanedrín y trajo ante él un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús. Fíjese que el Nuevo Testamento llama a Jesús, a Santiago también lo suelen llamar como el hermano de Jesús o como el hermano del Señor. Josefo también lo hizo. Convocó ante él al Sanedrín y trajo entre él un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Está hablando acerca de Jesús. Y los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser castigados. Ustedes saben que en esa época, pues no solamente Roma estaba en contra de los cristianos, sino que los judíos ortodoxos estaban sumamente molestos, porque para esa época el cristianismo estaba creciendo rápidamente, de una manera sorprendente, y por más cristianos que mataban, más se regaban. Era peor que un virus. Mataban por acá y se regaban cristianos por acá. Eliminaban un grupo acá y salía otro allá. Ajá, Juan. Es bien curioso porque dicen que la adversidad es lo que saca lo mejor de las personas. Y hoy día la iglesia está tan atascada por eso mismo, porque no hay ninguna prescripción, hay todo tipo de libertades. Sin embargo, en ese tiempo seguían a todos los cristianos, los mataban. Y es como tú dices, es un virus que se regaba. Y más crecía la fe y a más países llegaba. Y sin embargo hoy, o sea que tenemos tantos recursos, tantos medios, es una voz mínima de la sociedad, lamentablemente. Exacto. Claro, porque tenemos que entender que los cristianos de esa época eran personas que estaban sumamente comprometidas. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por el nombre del Señor. Hubo un hombre que se llamaba Policarpo, que se le conoce como uno de los padres de la iglesia. Él tenía 86 años de edad y a él lo cogen y lo tiran en el piso. Y el emperador que estaba ahí y los romanos le dicen: si blasfemas a Cristo, te dejamos vivir. Y él viene y le dice 86 años. Bueno, probablemente tenía más de 86 años, porque si él se convirtió en cristiano, pues pone que tenía unos 10, 14, 15 años. Probablemente tenía sobre 90 años y él le dice: 86 años llevo sirviéndole al Señor y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo yo he de maldecirle a mi Señor y mi Salvador? Y por él haber dicho eso, los hermanos le odiaron. Así que es interesante porque Josefo, que no es cristiano, habló acerca de Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Ahora, también en esa obra de antigüedades judías existe lo que se llama un pasaje, que esto yo lo quiero discutir con ustedes, está brutal. Se llama el testimonio flaviano. Se le llama testimonio flaviano porque Josefo se llamaba Flavio Josefo. Y se llama el testimonio flaviano, y él dice lo siguiente en su obra Antigüedades Judías: apareció en este tiempo Jesús, un hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre. Fue autor de hechos sorprendentes, maestro de personas que reciben la verdad con placer. Muchos, tanto judíos como griegos, le siguieron. Este era el Cristo. Algunos de nuestros hombres más eminentes le acusaron ante Pilato. Este lo condenó a la cruz. Sin embargo, quienes antes lo habían amado no dejaron de quererlo. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de él estas y otras 1000 cosas maravillosas. Y hasta hoy la tribu de los cristianos que le debe este nombre no ha desaparecido. Esto es un pasaje tremendo, pero hay algo que tengo que discutir con ustedes que es bien controversial aquí. Como lo acabamos de leer, es hermoso. Un pasaje hermoso. Dice: wow, Josefo se convirtió en cristiano, qué cosa más brutal. Aquí los escépticos atacan que este pasaje no es auténtico de Josefo, porque dice una serie de cosas que un judío no cristiano como Josefo jamás hubiera dicho. Si se dan cuenta, por ejemplo, él dice: apareció en este tiempo Jesús, un hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre. Más abajo dice: este era el Cristo. Más abajo dice: se les apareció resucitado al tercer día, como si él creyera todas esas cosas. Pero la realidad es que el consenso que han llegado los expertos no en el Nuevo Testamento, porque esto no es del Nuevo Testamento, el consenso que han llegado los expertos que han estudiado todo esto es que probablemente hubo unos escribas cristianos
que añadieron, que cuando se toparon con esta cita, le añadieron unas expresiones a lo que originalmente estaba escrito por Josefo. Ahora, los escépticos se las quieren guiar rápido. Ellos dicen, no, todo el pasaje no sirve, y eso es falso. El consenso que se ha llegado es que lo único que se tiene que hacer de este pasaje es eliminar esas expresiones que sabemos que un judío no cristiano como Josefo jamás hubiera dicho. Es decir, tenemos que eliminar, y esto lo aceptan cristianos y de todo el mundo, y hasta yo lo acepto porque es verdad. Hay que eliminar lo de este es Cristo, o que se le apareció resucitado el tercer día, o que si en verdad se le puede llamar hombre, como si eso fuera mucho más. Ahora, alguien puede decir, pero si Josefo se convirtió en cristiano y escribió eso, alguien puede decir eso. La realidad es que no hay un registro histórico que diga que Josefo se convirtió en cristiano. Eso es una hipótesis. Se necesitan evidencias. Y cuando tú trabajas temas históricos, la historia no trabaja exactamente con certeza. La historia trabaja con probabilidades, con qué es lo que más probable sucedió en el pasado. Y lo más probable que sucedió en el pasado se tiene que derivar de los registros históricos y documentos que tenemos de esa época. ¿Y qué tenemos de esa época? Que Josefo no era cristiano. Si se convirtió en cristiano y se salvó, Dios lo sabe. Estará en el reino de los cielos. Y Josefo no sabrá, porque obviamente a donde haya ido él, pues sabrá. Pero no, la realidad es que él no era cristiano. Así que este dicho auténtico, lo que sí se puede utilizar mencionando que él menciona a Jesús, un hombre que en ese momento predicó y que muchos recibieron la verdad, y que los discípulos dijeron que él se le apareció resucitado al tercer día. Usted obvia esos dichos que ya yo acabo de discutir y tiene el pasaje. Y ya. Y como quiera, el pasaje sigue hablando de Jesús, independientemente si los escribas le añadieron a ese pasaje escrito o no. ¿Entiendes? ¿Alguna duda? Pero yo personalmente no creo que le hayan añadido nada. Digo, por lo menos yo leo este pasaje y para mí este es un historiador hablando de alguien a la perfección. O sea, y no está ni dando su opinión ni mostrando una creencia de parte de él, simplemente está mostrando la grandeza de este hombre. O sea, que a pesar de que quizás él no creía que era Dios, pero como lo veía la gente, los que le seguían, que decían que era el Cristo, que le pusieron eso arriba de la cruz, o sea, que no necesariamente sí él era cristiano, pero como historiador que era, viendo cómo la gente lo seguía, lo que decían de él, pues él saca la referencia de este escrito, que no creo que nadie le añadió a lo que él dijo, o que dijeron para tratar de engrandecer a Dios, en mi opinión. Sí, entiendo, entiendo muy bien, claro. Pero lo bueno de este pasaje es que se puede utilizar, como yo digo, y que independientemente es un registro de una evidencia histórica establecida que habla acerca de eso. Así que esas son dos fuentes, y ambas se encuentran en Antigüedades Judías. Antigüedades Judías fue un escrito que José escribió y que él habla acerca del contexto de Palestina en el primer siglo. Es una buena nota. Ahora, segundo, hay fuentes romanas que hablan acerca de eso, y esto es impresionante. Vamos a analizar, hubo un historiador en esa época que se llamaba Cornelio Tácito, que es conocido como el historiador romano más importante del siglo I, Cornelio Tácito. Y él, en el 115 después de Cristo, él menciona cómo Nerón persigue a los cristianos. Si ustedes han oído acerca de Nerón fue un emperador romano enfermo, sumamente enfermo. Él gobernó Roma como unos 4 o 5 años, en esa década de los 60 aproximadamente. Se piensa que por culpa de Nerón fue que Pablo y Pedro murió. Pero vamos a leer lo que Cornelio Tácito, que es un historiador romano, dice aquí. ¿Lo tienen ahí? ¿Entonces lo apunta ahí? Sí. Dice: Nerón le echó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Cristo, el fundador del nombre, los cristianos, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero él lo llama la superstición dañida, reprimida por un tiempo, resurgió no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Miren qué interesante, porque Cornelio Tácito no era cristiano, así que usted no se sorprenda si usted escucha, pero este tipo está hablando de barbaridades del cristianismo.
es que él no era cristiano, y por eso él lo llama superstición dañina y lo llama mejor. Pero usted olvídese de las creencias de Cornelio Tácito. Eso no es lo importante aquí en el estudio. El estudio aquí, y lo que se está discutiendo es que es una evidencia esta bíblica que habla acerca de Cristo. Y es lo que los defensores de la fe utilizan todos estos dichos para establecer que existe un testimonio extrabíblico. Ustedes saben que en el 64 después de Cristo hubo un incendio. O sea, algunos piensan, un historiador, no sé si fue el mismo, que dice que el mismo Nerón fue el que produjo el incendio en Roma. Pero cuando se produce ese incendio en Roma, Nerón, como estaba tan loco, porque imagínate que estaba mal de la mente, que intentó matar a su madre 3 veces, y creo que la tercera lo logró. Él acusa a los cristianos como que fueron los causantes del incendio de Roma. Ese fue el incendio del templo, empezó dentro del templo. Yo creo que puede ser, ahora mismo no recuerdo. La fuente histórica lo que dan referencia de ese hecho es que fue uno de los soldados de Nerón que tiró la antorcha adentro. La antorcha. Y fue un incendio terrible, porque cogió Roma y la consumió. Ajá, exacto. Y entonces él le dice, no, y si lo echaron en el templo, más razones todavía tenían para avisar a los cristianos. Claro. Y recuerden que para el 64 después de Cristo, el apóstol Pablo estaba vivo, y eso estaba candente por ahí para abajo. Cristianos convirtiéndose rápidamente. Y entonces Nerón le echa la culpa, y eso provocó una persecución tan y tan fuerte contra los cristianos en Roma, que yo creo que, y según los estudios, que las persecuciones que hubieron después de lo que registra el Nuevo Testamento fueron más fuertes que las que registra el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento vemos cuando Pablo persigue a los cristianos y cuando Pablo es encarcelado en Filipos, pero lo que pasó ahí no se compara con lo que pasó después en el Nuevo Testamento, que se levantaron unas persecuciones tan y tan fuertes como esta, que eran millares los cristianos que morían. Incluso cogían a los cristianos y los crucificaban en Roma y los utilizaban como antorcha para que alumbraran la ciudad de Roma. Imagínense. Ahí era en ese tiempo donde los tiraban en los grandes coliseos y tiraban los leones. Claro. Los tiraban por las fieras. Gobernado, ¿verdad? Por Nerón. Por Nerón. Y otros emperadores más. Nerón no fue el único. La cantidad de cristianos que morían eran grandemente. Y esas persecuciones, y esto no viene a este tema, pero para que lo sepan, esas persecuciones contra cristianos siguieron siglo I, siglo II, siglo III, hasta siglo IV después de Cristo, hasta el 320 por ahí, hasta el 314 después de Cristo, cuando el cristianismo se oficializa como religión oficial de Roma. Hasta allá fueron las persecuciones. Ahora, estas persecuciones eran no eran cogidas. Qué irónico, porque los perseguían y después le hicieron la religión oficial. Claro, porque ya para el siglo IV casi la mitad del Imperio Romano era cristiano. Imagínense, casi la mitad. Ahí volvemos al punto. El poder de Dios ahí. Era como una plaga, o sea, mientras más lo perseguían y más le hacían, más se expandía. Y amaban al Señor, y hay muchos registros que cuentan testimonios sobre lo que los cristianos le decían a él. Yo tengo, como me gusta mucho esa parte de los mártires, hay una referencia bien bonita, especialmente por eso que me gustan mucho los himnos, que mientras ellos estaban de fila a ser crucificados, ellos cantaban. Y mientras los quemaban, mientras los crucificaban, ellos cantaban himnos y eso toca mucho. Cuando estaba en Filipos, que cantaba, estaba haciendo amén. Eso es algo como que no cabe en la mente humana. Amén. Sí, incluso hubo un hombre, oye, se me están olvidando los nombres. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo le está hablando al apóstol Juan en Apocalipsis, habla acerca de Pérgamo. Pérgamo había una iglesia que estaba en Pérgamo, y Pérgamo era conocido como el lugar donde estaba el trono de Satanás. Así lo llama 2 veces. Y se le llamaba el trono de Satanás a Pérgamo porque Pérgamo estaba totalmente lleno de idolatría, era una cosa terrible. Y en Pérgamo hubo un mártir cristiano que lo mencionan en el Nuevo Testamento, pero no mencionan el nombre. Y hay un registro extrabíblico que habla acerca de ese mártir. Y ese mártir murió, lo metieron dentro de un toro de metal. No sé si han visto la historia de Roma, un trono de metal, y ahí él murió. Y Pérgamo se le llamaba el trono de Satanás por la idolatría tan grande, pero lo curioso es que de Pérgamo salió los pergaminos, de Pérgamo.
Y los pergaminos salen de Pérgamo y con eso se escribió todas las copias del Nuevo Testamento, gran parte. Mira para allá, esta bendición ahí. Vamos, que si no, no termino. Otro historiador romano se llamaba Plinio el Joven. Era otro historiador romano. Y él escribe lo siguiente acerca de los cristianos. Era que tenían hábito, hablando de los cristianos, de reunirse en un día determinado, antes de que amaneciera, cuando cantaban un himno a Cristo en versos alternados, como a un Dios. Y se comprometieron con solemne juramento a ningún acto malvado, sino a jamás cometer ningún fraude, ni robo, ni adulterio, y a nunca falsear sus palabras. Ellos se comprometieron con ese pasaje. A mí me encanta porque habla de que ellos se comprometieron con solemne juramento a ningún acto malvado. Y está hermoso, eso es lo que un cristiano tiene que hacer. Hay otro historiador romano que se llamaba Suetonio, y él habla de que él expone que hubo un emperador llamado Claudio que expulsó a los judíos de Roma, los cuales, instigados por Cristo, no cesaban su agitación. Ok, déjame explicar esto. Este historiador romano habla de que Claudio para ese tiempo expulsó a unos judíos de Roma porque estaban habiendo una serie de discrepancias serias entre los cristianos que se convertían y los judíos que estaban. Y él los votó a todos. Y este hecho, este acontecimiento se encuentra registrado en Hechos, capítulo 18, versículo 2, donde dice que el emperador de Roma estaba expulsando a los judíos. Y exactamente concuerda con lo que Suetonio está registrando aquí. Así que un dato extrabíblico que lo podemos corroborar con el Nuevo Testamento. Ahora, para pasar a la tercera, ya hemos visto que tenemos fuentes judías, fuentes romanas. Tercera, fuentes sirias. Hubo un filósofo que se llamaba Malabar Serapio, y él escribe, y él es muy conocido por una famosa carta que él escribe a un hijo. Y fíjese lo que él escribe al hijo en esta carta. Malabar Serapio, que era un filósofo, no era cristiano, se encontraba encarcelado, y él le dice lo siguiente: ¿qué ventaja? Ese no creo que lo tengan ahí porque esa era tan larga el pasaje que no cabía ahí. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Le escribe él. Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? ¿Entienden? ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente, dice Malabar Serapio, Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samos fueron arrollados por el mar, los judíos fueron destruidos y expulsados de su país, y viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Ay, tremendo Ay, wow. Y eso que tú eras cristiano. Yo era cristiano en la enseñanza que había dado. Ay, Está excelente. Habían los que no eran cristianos para esa época, que no conocían, obviamente no conocieron a Jesús de cerca, ni eran cristianos, llamaban a Jesús el filósofo. Le llamaban el filósofo crucificado, le decían. Porque ellos creían que Jesús estaba impartiendo una enseñanza más. Pero para nosotros sabemos que Jesús es mucho más que un filósofo. Como decía el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, decía el apóstol. Así que para nosotros es mucho más. Ahora bien, existen 4 fuentes cristianas extrabíblicas. Ahí no les puse dichos. ¿Sabes por qué no les puse como tal un dicho? Porque hay demasiados registros históricos que hablan acerca de eso. Busque la obra de los cristianos del segundo y tercer siglo que hablan de eso como locos, así que no puedo sacar un pasaje en específico, ni siquiera quise hacerlo, porque hay, y de eso, ¿verdad, Dani? Eres experto en historia de la iglesia. Hay mucho de lo que muchas veces la iglesia no conoce. Hay muchos registros, por ejemplo, que tú mencionaste ahorita, que dijo que yo he servido al Señor 86 años. Policarpo era discípulo de Pablo. O sea, hay muchos de Juan. Muchos de esos discípulos que fueron discípulos de Juan,
de Pablo y ellos hicieron escritos y son fidedignos. Ellos dan testimonio de que Jesús sí le enseñó a Pablo y que Pablo le enseñó a ellos. Y dice, wow, Señor, hay tantas fuentes que dan veracidad que tú hiciste y que no solamente están en la Biblia, solamente que pues, uno tiene que ser sabio y saber buscar. Claro. Aunque la autoridad, perdona que te interrumpa, aunque la autoridad es la Biblia, y luego la veracidad de nosotros como cristianos es la Biblia. Pero por lo menos para los científicos que no creen en la Biblia, porque ellos creen que la Biblia es basura, pues tú le traes documentos así y le metes un globo en la cara. Bien Claro. Pero como no creen en la Biblia. Y de eso yo quiero estar hablando ahora, ya mismo, de eso que tú dices. No es la verdad, porque ellos la Biblia no la consideran. Sí, no, es como pero una libro de fantasía. Pero ese tema yo voy a hablar ahora rápido. Ajá, ya ahí. En el vocero, no sé si en lo que llegué tarde habían velado, mencionaron que salió Sí. precisamente eso mismo, diciendo que no había evidencia de que Jesucristo... Sí, un amigo mío de Sopiedra me lo etiquetó y yo dije, no puede ser. Y yo voy a escribir un ensayo de ¿Eso eso. fue cuando fue? ¿Esta semana fue? Eso sí, el vocero, publicando cosas para llamar la atención. Todo el mundo publicándolo, ver, yo lo sabía, o sea, la gente... Y yo estaba hablando con ellos que cerca del 85% al 90% de los expertos del Nuevo Testamento, cristianos y no cristianos, saben que esos son personajes históricos. Los que dicen eso son la minoría y ni siquiera son considerados con mucho respeto. Créeme, porque yo lo leí en un libro de un historiador que no es Sí, cristiano. hasta en los debates que tú has tenido, los otros reconocen que Jesucristo sí fue un personaje. Histórico, claro. Son algunos que... No, y se están levantando, pienso yo, para eso. Va a empezar. No, porque no sé si saben, estaba en internet esta semana, y así como salió lo del Ice Bucket Challenge y todo esto, ahora hay uno que se llama Blame Street Challenge. Y es eso, no sé si lo han visto, empezó allá afuera. Y el challenge es eso de blasfemiar, que el Espíritu Santo no existe, que Jesús no existe, Dios no existe. Y eso poco a poco, yo entiendo que no hay manera que eso se llegue y logre alcanzar algo, pero hay detalles y cosas que la gente está sacando al garete justamente para eso. Y sí es un challenge, de que la gente está grabándose, blasfemiando y... Y es de que Dios no existe. Exacto. Sí, eso es. No, en verdad que no sabía, y bueno que me lo hayas dicho. No me sorprende. Si viene de- Lean, que hay mucho por leer, pueden leer las epístolas de Ignacio. Ignacio es interesante porque Ignacio le escribió unas epístolas a Filipenses. Se llaman las epístolas de Filipenses también. Es un escrito histórico que hay, escritas por Ignacio cuando él iba a ser crucificado, ¿no? Lo iban a matar en Roma, él iba en una cajeta y escribió una epístola a la iglesia de los Filipenses. Y hay un montón, está Clemente de Roma, epístolas de Ignacio, epístolas de Policarpo, epístolas de Bernabé y otras. Y en muchos de estos pasajes hablan acerca de Jesús, sus enseñanzas, incluso en los escritos de los padres de la iglesia se menciona el Nuevo Testamento miles de veces. Incluso si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, es bueno que lo sepan, si el Nuevo Testamento no existiera, a través de los escritos de los padres de la iglesia se podría reconstruir gran parte del contenido del Nuevo Testamento que tenemos hoy, porque ellos lo mencionaron muchísimas veces. Eso es un dato de suma importancia. Eso es otro tema que no tiene que ver nada, la reconstrucción del contenido del Nuevo Testamento, que es súper fascinante ese tema. Ahora bien, hay algo que yo quiero tocar. Ya tocamos fuentes judías, fuentes romanas, fuentes sirias y fuentes cristianas extrabíblicas. Ahora, con respecto a esto, hubo un crítico textual del Nuevo Testamento que habla acerca de la existencia de Jesús, que yo lo estoy leyendo, por cierto. Él dice, con respecto a Jesús, tenemos numerosos e independientes reportes de su vida en las fuentes que están detrás de los evangelios y los escritos de Pablo, fuentes que se originaron en arameo, la lengua viva nativa de Jesús y que se puede fichar en tan solo un año o dos de su vida. Las fuentes históricas como esas son bastante sorprendentes para una antigua figura de cualquier clase. La afirmación de que Jesús fue simplemente inventado tambalea en cada terreno. Eso lo escribió en un libro titulado ¿Existió Jesús? Y él no es cristiano. Este autor, Bart Ehrman. Bien, ahora, Dani mencionó ahorita que muchas de las personas no aceptan el Nuevo Testamento porque, pues, como es parte de la Biblia, pero están mal. Porque, y quiero que en esto me atiendan, me escuchen bien, todavía tenemos tiempo, y esto es un dato muy importante, y no se asusten cuando me escuchen decirlo. Cuando los historiadores van a evaluar el Nuevo Testamento, desde un ámbito, desde un punto de vista histórico, ellos no lo ven como la escritura inspirada de Dios, como la vemos nosotros, que obviamente creemos que es inspirada por Dios, pero ellos, cuando van a hacer un análisis histórico, ellos lo que hacen es
aplicar los criterios que ellos tienen de historicidad al Nuevo Testamento para ver si el Nuevo Testamento cumple con los criterios de historicidad. Me parece que esto es muy importante, incluso para establecer cuál religión es la verdadera. Porque si usted va a un musulmán y le dice, no, el Corán no es inspirado por Dios, eso fue inventado por Mahoma o por sus seguidores. El Nuevo Testamento o toda la Biblia sí fue inspirada por Dios, como lo dice Pablo. El musulmán le va a decir a usted, no, es que el Corán fue la última revelación que Dios le dio a la humanidad. No es como, parece un tercer pacto, un tercer testamento, pero no es un testamento. Es la última revelación que dio. Entonces, el cristiano va a estar diciendo, no, mis escrituras son inspiradas por Dios, y el musulmán va a estar diciendo, no, mis escrituras son inspiradas por Dios, y no va a haber un consenso. ¿Y a qué acuerdo podemos llegar? Los criterios de historicidad. ¿Cuál es la fuente histórica más confiable para conocer quién en realidad fue Jesús? Un escrito como el Nuevo Testamento, que fue escrito de 30 a 60 años después de la muerte de Jesús, o un escrito como el Corán, que fue escrito 600 años después de Jesús, que no fue escrito ni por testigos oculares, ni por los hijos, ni por los hijos, ni por los hijos, ni por los hijos, sino por una supuesta revelación del ángel Gabriel. ¿Ve? Entonces, los evangelios los utilizan como fuentes históricas para determinar diferentes cosas acerca de la vida de Jesús. Así que esos que dicen, no, la Biblia no sirve, es un argumento circular, es falso. Se utilizan como documentos históricos y fuentes independientes que se escribieron. Eso es bueno que lo tengan ese dato. Porque muchos quieren, para apretar al cristiano, no, eso no sirve, pero están mal. Tenemos otro dato para establecer que Jesús existió. Y son las 11:12, está bien, me queda tiempo. Es un dato, pero esta evidencia es bien interesante, a mí me encantó, porque la puedo utilizar más que la comunidad protestante evangélica. La cosa es que el apóstol Pablo registra en Gálatas capítulo 2, y eso pues ya ustedes no lo tienen ahí, pero en Gálatas capítulo 2 el apóstol Pablo va a Jerusalén, cuando usted lo lee, después de haberse convertido, y él admite, y lo registra Pablo es una figura histórica, nadie tiene problema con que Pablo existió. Bueno, yo creo que un 5% dicen que Pablo no existió, pero usted lo puede utilizar en confianza. Pablo va a Jerusalén y se encuentra con Santiago, y cuando Pablo se encuentra con Santiago, Santiago era el hermano del Señor, lo dice en Gálatas capítulo 2, y entonces él dice que él pudo compartir con Santiago. Y significa que si él pudo compartir con Santiago, quien era el hermano de Jesús, significa que entonces Jesús existió, porque él era el hermano de Jesús. Y el mismo Santiago se lo dice a Pablo, ¿no? Bueno, por eso es que Pablo escribe que él era el hermano del Señor, porque él conoció a Santiago y tuvo la oportunidad. Es decir, yo voy y conozco a Johnny, yo igual, ¿verdad? Pero un ejemplo, Johnny tuvo un hermano que falleció hace unos años. Pero yo te conozco y tú me dices, no, yo tuve un hermano que se llamaba Fulano de tal, y él existió. Y yo pues lo creo, aunque no lo haya conocido, pero lo creo porque él me lo está diciendo, y eres un testigo ocular, y él estuvo con Jesús. Y es bien interesante, incluso Pedro, a Pedro se puede utilizar porque Pedro fue el discípulo principal de Jesús. Y por lo tanto, Pedro conoció a Jesús. Y Pablo conoció a Santiago, quien conoció a Jesús, y también conoció a Pedro. Y obviamente esto se puede utilizar como fuente histórica. Ahora, ya tenemos todos esos datos para establecer que Jesús existió. Y es bien interesante porque cuando usted evalúa las biografías de Jesús, los evangelios, con cualquier fundador de otra religión, no hay comparación. Por ejemplo, en el caso de Zoroastro, que vivió en el 1000 a.C., los primeros escritos que tenemos de Zoroastro son del siglo III después de Cristo. Y Zoroastro vivió en el 1000 a.C., 1000 años antes de Cristo. Yo creo que contemporáneo con David, más o menos, por ahí cerca de David. Y los primeros escritos que tenemos son del siglo III después de Cristo. Mira para allá, casi ya cuando el cristianismo estaba regado por todo. La biografía, ¿qué más? Buda, quien vivió en el siglo VI antes de Cristo, también recién se escribieron sus biografías después de la era cristiana. Y la primera biografía de Buda se escribió en el siglo I después de Cristo, 500 años después. De Mahoma vivió del 570 al 632, y la primera biografía que tenemos de Mahoma se escribió en el año 767.
Estamos hablando de aproximadamente 150 años después que vamos a vivir. ¿Y qué tenemos con Jesús? Tenemos con Jesús que es en la fecha tradicional de su muerte, en el 30, pero existen los evangelios que tenemos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, fueron escritos de 30 a 60 años después de la muerte de Jesús. Compare, estamos hablando de documentos de 30 a 60 años y cuando lo evalúas con otras religiones son centenares de años, 500 años de distancia, por lo que los evangelios están en una buena posición histórica. Incluso existe la hipótesis de que antes, pero eso usted lo acepta como usted quiera, ¿verdad? Existe la hipótesis de que antes de estos evangelios que tenemos, como Marcos, Mateo, Lucas y Juan, existieron escritos históricos antes de eso, los cuales no se tienen hoy. Es decir, que antes de esos evangelios hubo, por decirlo así, otros evangelios que fueron aún más tempranos de los que tenemos. Se piensa de esa hipótesis y el argumento que se dio fue bien interesante. Pero eso que incluso nos favorece, porque establece que ya incluso antes de los evangelios que tenemos, habían otros escritos aún más tempranos, que la posibilidad de que estos sean leyendas y mitos es básicamente nula. Así que, bueno, ya terminando esta lección, me quedan 3 minutos, quiero decir, ¿verdad? La mayoría y el consenso es que hubo un hombre que vino de Nazaret llamado Jesús, quien fue crucificado por Poncio Pilato, y hasta ahí lo dejan. Y está mal que lo dejen hasta ahí, ¿verdad? ¿Verdad que está mal si lo dejan hasta ahí? ¿Por qué? Obviamente es fácil, ¿por qué? Bueno, dicen que resucitó. El tema. La resurrección. Ahora, ese tema está que pica y se extiende. Y lo vamos a discutir aquí para la próxima lección. Y esta vez yo sí voy a utilizar audiovisual. Porque, pues, históricamente ellos se dejan llevar por una metodología que no pueden utilizar un milagro. Nada, eso lo vamos a estar hablando ya pronto. Pero el consenso es que sí existió este hombre que murió crucificado bajo Poncio Pilato. Y punto. El tema de la resurrección es de suma importancia porque la resurrección es lo que hace al cristianismo cristianismo. No hay doctrina, no hay cosa más importante en la Biblia que la resurrección. Incluso leí un dato bien interesante. Un experto en el Nuevo Testamento dijo, incluso la cuestión de que si Jesús era el único divino Hijo de Dios, que es de suma importancia, no es tan importante como la resurrección. Porque la resurrección es la que hace que el cristianismo sea cristianismo. Que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Eso decía Pablo. Porque si Jesús dijo que era el Hijo de Dios, pero no resucitó, es una mentira. Por eso la doctrina de la resurrección es súper de importancia. Porque la resurrección, lo que yo les dije la vez pasada, confirma y reivindica que lo que Jesús dijo es cierto. Y que por lo tanto nosotros podemos ser y llamarnos cristianos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Terminamos con esta lección y esto pica y se extiende. Y el próximo es la historicidad de la resurrección de Jesús. Un tema que yo he debatido con 2 ateos y la verdad que la evidencia está demasiado. Y yo me gozo por esto, hermano, me gozo, porque en verdad que tú dices, André, la verdad que cuando tú estudias, tú te das cuenta que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, sí es cierto. Vamos a orar en esta hora.